escuchado esta expresión del apóstol Pablo, que en una ocasión dijo: miserable de mí, porque el bien que quiero hacer no logro hacerlo, y el mal que no quiero, ese es el que hago? ¿Cuántos han escuchado de eso o lo han leído alguna vez? ¿Sabes que esa expresión vino de uno de los hombres más impresionantes de la Biblia? Porque estamos hablando de un apóstol que no conoció, que no caminó con Jesús. Él no fue uno de los escogidos, él no fue de los 12. Y era judío fariseo, perseguía a los cristianos, mataba a los cristianos y los encarcelaba. Estamos hablando de ese tipo de hombre que tuvo un encuentro con Dios camino a Damasco y su vida fue transformada por una experiencia sobrenatural. Pero este hombre fue un hombre no casado y él recibió de parte de Dios el don de continencia, de manera que él no tenía necesidad de mujer y él nunca se casó. Sin embargo, el apóstol que más escribió sobre familia, y el más que escribió sobre matrimonio, y el más que escribió sobre sexualidad, fue él. Obviamente, no por experiencia propia, sino por revelación. Por eso es que escucharlo y leerlo es bien importante, porque él dice precisamente en el contexto de ese capítulo 7 de Romanos, 7 o 8, 7. En ese capítulo 7 de Romanos, él precisamente está diciendo que él ha tenido tantas revelaciones de parte de Dios, que Dios puso en un aguijón en su carne. Y para que la cantidad de revelaciones no lo exaltara, no lo enorgulleciera. Y entonces él cuenta que él tenía una lucha muy grande, porque aparentemente él está luchando con un problema de carácter. Dicho sea de paso, se nota en las cartas que él es así como medio fuerte, explosivo en ocasiones, etcétera. Así que yo me identifico con Pablo, me encanta Pablo, porque siento que me comprende. Y cuando yo leí este pasaje de las Escrituras, yo me identifiqué mucho con él, porque yo decía: wow, pero si esto es precisamente lo que me ocurre, ¿qué pasa? Yo salí del hospital el día que nació mi hija. Yo salí del hospital convencido de que todas las cosas iban a cambiar en casa. Y cuando traímos a la bebé a la casa, yo recuerdo que comencé a ministrarle a mi hija la palabra del Señor. Desde el primer día que nació. Bueno, desde el segundo, que fue el día que llegó a casa. Y desde ese día yo me sentaba al lado de la cunita, al lado del Moisés, y yo me sentaba con la Biblia abierta y comenzaba a leerle la Biblia y comenzaba a orar por ella, desde 2 días de nacida. ¿Por qué? Porque tengo muy enfocado en mi mente: me tengo que ganar a mi hija para Cristo, tengo que sembrarle la palabra, tengo que enseñarla, tengo que ministrarla en oración, yo tengo que saturarla de Dios, yo tengo que asegurarme que ella nunca sea parte de Dios, etcétera, etcétera. Y en ese proceso sabía que yo tenía que cambiar mucho mi estilo, mi manera de ser en mi casa, y me tenía ahora que comportar, porque ahora hay unos ojitos que me están viendo y unos oíditos que me están escuchando. Y experimenté una fuerte frustración. ¿Por qué? Porque me estoy controlando, pero por más que me controlo, hay momentos en que exploto. Por más que trato de controlar mi forma de hablar, empiezo hablando bien y a mitad de camino me sulfuro.
y comienzo y me voy al otro extremo. Entonces, comienzo a sentirme mal. ¿Por qué? Porque yo digo, wow, pero parece que esto no tiene solución. Y cuando yo leo a Romanos y leo el corazón de Pablo, cuando él con tanta transparencia dice, un hombre de tantas revelaciones, un hombre de tantas experiencias sobrenaturales, un hombre tan usado por Dios, y que él venga a decir exactamente lo mismo que yo estaba diciendo. ¿Qué me pasa si lo que quiero hacer bien no lo logro hacer y lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y yo recuerdo que en un momento dado, yo sé que no suena bien, yo sé que no estuvo bien, pero en un momento dado yo estaba tan frustrado conmigo mismo que yo maldije el día que nací. Y yo dije, maldigo el día que nací, maldigo el apellido que llevo y la cultura que me sembraron en mi corazón, porque yo quiero ser diferente y no logro serlo. Y yo recuerdo que eso lo dije con coraje, con dolor, con amargura, con llanto, con arrepentimiento, todo mezclado. Yo quiero cambiar. Yo no quiero seguir siendo este hombre. Y yo recuerdo que fui donde Dios, porque yo tengo muchos defectos, pero tengo una virtud. Y es que yo hablo con Dios como si estuviese hablando con un amigo. Y yo le digo a Dios todo lo que yo siento. Y todas mis frustraciones yo se las explico, como si él no las supiera, pero yo se las explico. Y yo me quejo con él. Y yo me desahogo con él. Y el coraje lo boto ahí en su presencia. Y si tengo que llorar, lloro delante de él. Y le digo lo que no entiendo y le hago preguntas. Y en medio de esa dinámica, le dije al Señor, Señor, ya yo no puedo más. Yo quisiera suicidarme. Pero como yo soy cristiano y soy pastor, imagínense cuando se enteren que me quite la vida. Y, ¿verdad? Perdónenme si yo los decepciono, pero esa es la realidad de lo que yo fui capaz de decir en medio de mi frustración, porque yo no quería seguir haciendo lo mismo. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, Rey, yo tengo la explicación de por qué tú sigues cayendo en lo mismo. Y yo le dije, necesito que me digas qué es. Y él me dijo, tú tienes mucho dolor guardado dentro de ti. Y yo le dije al Señor, pero Señor, ¿de qué tú estás hablando? Porque yo rápido supe que se trataba del dolor hacia mi papá. Por la vida que me dio, por la forma como me trató. También dolor porque cuando mi mamá ya no pudo más con él, ella llegó a nuestra casa. Mi mamá tocó las puertas de mi casa con una maleta y me dijo, hijo, no tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir, no tengo trabajo, no tengo sustento, no tengo nada. Albérgame aunque sea unos días en lo que yo resuelvo qué voy a hacer. Yo le digo a mi esposa, mire, ¿qué vamos a hacer? Mami está aquí. Y ella me dijo, mira, recíbela, vamos a albergarla aquí porque ¿cómo la vas a dejar? Y yo dije, no, yo lo sé, pero pues, nosotros somos recién casados. Y mi esposa me dijo, no, recíbela. Y mi esposa se enrolló las mangas con mi mamá en medio de su depresión, en medio de su llanto, de su dolor, que no comía, que no hacía. Y ella era una mujer que estaba tan dedicada a mi papá que ya no se realizó en la vida. Y mi mamá y mi esposa tuvo que ayudarla en todo, le tuvo que ayudar a hacer una cuenta, a cuadrar una chequera, la ayudó en un montón de cosas en la que ella no se desenvolvía. Pero no pasaron días, pasaron semanas y pasaron meses y pasaron años. Y ella siguió en nuestra casa y al sol de hoy, por más de 30 años, ella sigue viviendo en mi casa. Yo no aplaudo
Porque aunque suena romántico y suena hermoso, pero yo le soy honesto, si difícil es vivir con una mujer, más difícil es vivir con dos. Entonces, para colmo, la que llega es militar, ¿no? Entonces, mi esposa, que aprendió de su cultura a que la vida, o sea, mi suegra es de las que la vida es para disfrutarla, no es para estrés. Entonces, ella vive para relaciones públicas. Entonces, en mi casa se vivía para la disciplina, para la limpieza, para aquello, para lo otro. Entonces, estamos hablando de dos mujeres de dos culturas totalmente diferentes. Y entonces, pues, ¿qué sucede? Yo estoy allí como el jamón del sándwich, entre mi esposa y mi mamá. Entonces, eso es más dolor que se añade a mi corazón. Porque ahora, ¿cómo yo hago? ¿Sabes? Y entonces, pues, cuando ellas comienzan a chocar, porque mi esposa, pues ella es la dueña y la ama de casa, y ella es la señora de la casa, etcétera. Pero mi mamá está acostumbrada de más está a explicar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando mi mamá veía que mi esposa me servía en un plato de plástico o un plato sanitario, porque estábamos apurados, porque no hay tiempo para fregar, eso hay que botarlo y seguir para la iglesia y cosas como esas. Mi mamá veía eso y hacía, mi hijo comiendo en un plato sanitario. Entonces, imagínense, entonces pues mi esposa se sentía humillada y todo el tiempo señalada y criticada, y entonces pues eso era un problema. Entonces yo decía, pero entonces yo voy donde mi papá y le digo a mi papá, mira papi, ve a casa y pídele perdón a mami y llévatela. Y él me dijo, los hombres no piden perdón. Y me dijo, segundo, el culpable del divorcio de tu mamá y yo eres tú. Y yo le digo, pero ¿por qué tú me dices eso? Y dice, porque tú estabas obligado a dejar a tu mamá en la calle. Y cuando ella se viera comiendo basura, iba a obligarse a venir a mí y regresar a mí. Ese es el tipo de hombre que era mi papá. Entonces, cuando él me dijo eso, a mí me dio tanta ira que yo me enfrenté a él. Y yo le dije, esa mujer es una joya. Esa mujer es un ángel que tú no mereces tenerla. Y la felicidad que tú no le has dado se la voy a dar yo. Y la honra que tú no le has dado se la voy a dar yo. Y la calidad de vida que tú no le has dado se la voy a dar yo. Ahora soy yo el que no voy a permitir que ella vuelva contigo. Y entonces mi papá me dijo, tú me estás faltando el respeto. Y yo le dije, no te estoy faltando el respeto, pero te está hablando un hombre igual que tú. Ya yo no soy ese chiquillo que me orinaba cuando tú me regañabas o me levantaba la voz. Y él sacó una pistola y se la puso en la cintura. Y se me cuadró. Y yo le dije, qué lástima me das. A todo esto, él me maldijo y me dijo, tú lo vas a hacer peor que yo. Y cuando te veas arrastrado, entonces me vas a comprender por qué yo soy como soy. Todos los hombres hacen lo mismo. Y yo le dije, con eso es que tú me despides. Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a mi casa y yo me tiro a orar y a llorar y a perdonar a mi papá en oración. Y yo me arranco esa amargura, me arranco ese enojo, me arranco ese resentimiento y se lo entrego al Señor. Y yo sigo visitando a mi papá. Y yo sigo atendiéndolo y cualquier cosa yo estoy. Y yo lo llamo y todo lo demás. En otras palabras, yo no me renuncié a él como padre. Así que cuando Dios me está diciendo a mí, tu problema de mal carácter, tu problema de explosividad, el problema de ser inconsistente, es que tú guardas dolor por dentro. Yo le dije al Señor, Señor, aclárame lo que me quieres decir, porque yo perdoné a tu papá. Yo perdoné a mi papá.
Y el Espíritu Santo me dice, no estoy hablando de perdón, estoy hablando de dolor. Yo sé que tú has perdonado a tu papá, pero guardas dolor. Yo sé que tú compartes con él, pero guardas dolor. Yo sé que tú lo visitas y yo sé que si él tuviese una necesidad, tú serías el primero en estar ahí, pero guardas dolor. Y ese dolor escondido dentro de ti es lo que te hace ser inconsistente en tu carácter. Entonces, como me está diciendo una verdad que me dejó en shock, yo le digo al Señor, bueno, pues está bien. Y dime qué tengo que hacer. ¿Cómo yo me saco este dolor de adentro? Si es que está ahí. Pues está bien, reconozco que está ahí. Está bien, está ahí. Eso me hace ser inestable. ¿Y cómo yo me saco eso para tener paz? Y él me dijo, escríbele una carta de amor a tu papá. ¿What? ¿Que tú quieres que yo le escriba una carta de amor a mi papá? O sea, Señor, tú sabes lo que tú me estás pidiendo. Tú me estás pidiendo que yo le escriba una carta de amor a un machista militar que nunca en su vida ha sacado las palabras de su boca, te amo, que nunca ha expresado emociones ni sentimientos. Entonces tú quieres que un hijo criado por él venga y se le acerque y le diga y le escriba una carta diciéndole, papá, te amo y papá, tú eres lo máximo. ¿Eso es lo que tú quieres que yo haga? Silencio. Yo le dije, Señor, perdóname, pero yo me imagino cuando mi papá reciba la carta, ay, ¿qué le pasa a mi hijo? Que se ha puesto fresita últimamente. Así es como él lo va a ver. Él lo va a ver como que estoy flojo. Así que yo no encuentro, Señor, cómo hacer eso. Pero a todo esto, pasan los días y pasan las semanas. Y a cada rato yo siento al Espíritu Santo, Rey, recuerda la carta de amor a tu papá. Y yo, sí, Señor, algún día la voy a escribir. Y el Señor sigue, Rey, escribe la carta de amor a tu padre. Sí, Señor, ya mismo. Pasan los meses. Rey, la carta de amor. Estoy hasta orando por los alimentos en la mesa. Señor, bendice los alimentos. Rey, la carta de amor. Estoy preparando una predicación y tengo esa emoción porque tengo una revelación tremenda y quiero empezar a prepararla. Y estoy así en ese tiempo de oración y de momento, Rey, la carta de amor de tu papá. Un año después. Y yo recuerdo que me sentía así como, y tenía un bolígrafo en las manos y yo lo tiro en el escritorio y le digo, está bien, Señor, la voy a escribir, díctamela. Y recuerdo que cuando reaccioné así, me sentí mal, porque yo dije dentro de mí, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para hablarle a Dios de esa manera? ¿Cómo se me ocurre faltarle el respeto al Señor? Y eso como que me despertó más todavía. Yo dije, si yo fui capaz de responder así ásperamente a Dios, obviamente yo tengo un serio problema. Así es que agarré el bolígrafo y le pedí perdón al Señor. Y le dije, Señor, perdóname. Yo te ruego que me perdone. Y solo te pido que me des fuerza. Dame fuerza. Porque para mí es demasiado difícil decirle palabras a mi papá que él nunca me dijo a mí. Papá, te estoy escribiendo esta carta solo para que sepas cuánto te... Y ahí me tranqué. Escribir esa palabra de 3 letras. Y usted sabe cuál es. Es que, mire hermano, fue como una batalla mental, espiritual, emocional. Fue fuertísimo. Era como si me estuviesen gritando, no, no, no le digas que lo ama, no le digas que lo ama, él nunca te lo dijo, él no es justo, no es justo. Y yo, Señor, tengo que escribirlo, pero no encuentro cómo hacerlo. No, no lo haga.
¿Cómo tú le vas a decir algo que él nunca te dijo? No. Y recuerdo que con mucho esfuerzo le dije, Señor, aquí va, te amo. Y cuando escribí esas palabras, te amo, me desplomé. Me desplomé encima de aquel escritorio a llorar. Y aquello fue tanto dolor, porque fue un llanto de amargura. Y lloré y lloré y lloré del dolor y la amargura. Y ahí me di cuenta que definitivamente yo estaba envenenado de dolor. Que yo estaba envenenado de amargura. Y tú dirás, pero ¿cómo es posible si usted tenía el Señor, si el Señor lo usaba, si el Espíritu Santo se aquí y para acá? Mire, señores, la obra que Dios comenzó a hacer en nosotros el día que nos convertimos a Cristo es una obra que se llama proceso. Y ese proceso va a continuar a lo largo de tu vida. Y cada año van a ser cosas nuevas que vas a aprender, cosas nuevas que vas a desarrollar. Son cosas nuevas que vas a tener que dejar, cosas nuevas que vas a tener que aplicar. Pues sabes, pude escribir esas palabras y entonces seguí escribiendo y le dije, papá, quiero decirte que yo llevo muchos años criticándote. Llevo muchos años señalando tus pecados. Y cada vez que tenemos una reunión familiar, lo que hacemos es hablar mal de ti. Y cada vez que tenemos la oportunidad, lo que hacemos es señalarte y señalarte. Y el Espíritu Santo me ha pedido que te pida perdón. Y quiero pedirte perdón. Y me costó mucho trabajo pedirle perdón, porque Él es un hombre que nunca ha pedido perdón. Y le dije, papá, te estoy pidiendo perdón porque Dios me dice que yo no tengo derecho a criticarte, que yo no tengo derecho a estar señalando tus faltas, que la crítica son maldiciones y que yo fui llamado a bendecir y no a maldecir. Le dije, papá, te estoy escribiendo esta carta para que sepas que no todo tú eres malo. Hay cosas buenas en ti y aprendí muchas cosas de ti. Y hay cosas que yo poseo gracias a que tú las sembraste en mí. Y seguir escribiendo y escribiendo. Y ahora, contrario a sentir dolor y amargura, mientras seguía escribiendo la carta, sentía gozo, sentía alegría, me sentía libre, me sentía tan feliz, me sentía gozoso de haber podido vencer a un gigante que me tenía atado porque no me quería dejar dar amor a quien no me lo dio. No me quería dejar expresarle cariño a quien no me lo expresó. No me quería dejar de pedir perdón a alguien que nunca me pidió perdón a mí. Pero lo logré y le envié la carta. Y ya yo me sentía diferente. Me sentía libre. Al poco tiempo de enviar la carta, porque mis papás se divorciaron, mis padres se divorciaron y él se llevó a su amante para los Estados Unidos. A la mujer que rompió nuestra familia. A esa mujer que sabía que él tenía esposa y que tenía 3 hijos, pero no le importó. Porque ella llamaba a mi casa para decirle a mi mamá que ella tenía un hijo de mi papá y mi mamá le decía, usted es una mentirosa, mi esposo no es capaz de eso. Y ella se le reía en la cara a mi mamá. Y le decía, usted verá que yo tengo razón, pero yo me voy a quedar con él. Y ella logró romper nuestro hogar y nuestra familia y se fueron a vivir en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Como a la semana, mi papá llama a mi casa. Yo agarro el teléfono y cuando me doy cuenta que es él, y yo digo, papá, pero él nunca llama a nadie. Él nunca llama a nadie. Y yo digo, papá, ¿eres tú? Me dice, sí, soy yo, hijo. Y me dice, recibí tu carta. Ay, qué bueno. Y me dijo, hijo, te estoy llamando para pedirte perdón. Y yo, papá, yo no te escribí esa carta para que tú me pidieras perdón. Tú no me tienes que pedir perdón. Hijo, cállate y escúchame. Sí, señor. Me dijo, yo tengo que pedirte perdón. Nunca lo he hecho, pero tu carta me enseñó que los hombres tienen que pedir perdón. Y yo tengo que pedirte perdón porque yo dañé
el corazón de mi familia. Yo mentí y yo engañé a tu mamá. Y yo quiero pedirte perdón por mi adulterio. Y yo quiero pedirte perdón a ti y quiero que seas portavoz a toda la familia. Yo le fallé y yo quiero pedir perdón por eso. Y quiero pedirte perdón porque yo no supe ser un buen papá. Y yo fui un papá machista. Y por causa de eso, yo no permití que ustedes se me acercaran. Y quiero pedirte perdón, hijo, porque yo no quiero ser así. Y me dijo, hijo, me queda algo que decirte. Y yo digo, ¿qué? Y me dijo, hijo, yo también te amo. Ahí no pude aguantar más. Ahí yo no pude aguantar más. Cuando yo escuché esas palabras por primera vez en mi vida, yo recuerdo que yo me quedé en silencio y empecé aguantando, porque los hombres no lloran, ¿verdad? Los machos no lloran. El asunto es que él me dijo, hijo, ¿estás llorando? Y yo le dije, bueno, no me tienes que contestar, yo sé que estás llorando. No te preocupes, hijo, llora. Porque desde que yo recibí tu carta, yo la leo todos los días y cada vez que la leo, también termino llorando. Tu carta me enseñó que los hombres también lloran. Y me dijo, hijo, yo quiero verte. Yo quiero que vengas a verme. Yo necesito verte. Tu carta me ha transformado la vida. Y yo estaba tan emocionado que le dije a mi papá, pues claro, yo el mes que viene tengo que ir para la Florida, donde él vive. Y yo tengo que ir para la Florida, así que sí, claro que te voy a ver. Y colgué. Y después que colgué, yo dije, ¿qué? Que yo acabo de decirle a mi papá que voy a ir a visitarlo. Yo no puedo visitarlo si él vive con la serpiente que rompió nuestro hogar. Es imposible que yo vaya allá. Yo no puedo ir para allá. Yo no soportaría verle la cara a esa víbora. Yo no puedo. Y ahí me di cuenta que el dolor no solo era hacia papá. También guardaba mucho dolor hacia esa mujer. Ahí me di cuenta que yo tenía que perdonarla. Y lo perdoné, pero de lejos. Llegó el momento que tenía que ir y yo dije, no voy a decir nada. Llegué a la Florida, hice lo que iba a hacer, me quedaba un día libre, era para despejarme. Un doctor de la iglesia me acompañaba en esa ocasión y nos habíamos puesto de acuerdo de ese último día, pues ir a pasear por algún lugar y al otro día regresábamos. Y de momento recibo una llamada telefónica a mi celular, yo no reconozco el número y es mi papá. Me dice, hijo, yo sé que estás en los Estados Unidos. ¿Y cómo te enteraste? No importa, solo quiero saber cuándo tienes un día libre. Déjame mentir, Dios. Mañana yo te enseñé a ser un hombre de palabra. Yo sé que tú vas a cumplir tu promesa. Mañana te voy a ver. Así que supe que tenía que ir. El doctor que me acompañaba me decía, pastor, déjeme manejarle el auto yo. Usted está tan nervioso, usted está tan mal. Yo lo acompaño, no se preocupe, tranquilo. Y él me acompañó. Eran un par de horas de viaje y mi papá se pasaba llamándome cada media hora. Hasta que finalmente me dijo, hijo, ¿por dónde viene? Pues me queda tal calle que voy a entrar por aquí. Esa es la calle de mi casa. Ok, pues ya mismo. Y yo con el corazón, ay Señor, yo no sé qué va a pasar. De momento, el hermano que manejaba miró así a lo largo de la carretera y dijo, pastor, ¿y quién es ese hombre que viene corriendo por la calle? Y yo cuando miro así, le digo, detén el auto, deténlo. Y yo me bajo y voy caminando por el centro de la calle, literalmente por el centro de la calle. Y él viene corriendo. Y yo voy caminando y él viene corriendo. Y yo decía en mi mente, yo no sé qué va a hacer él. Porque él toda su vida me dijo que los machos no abrazan a los machos. Y yo veo que él no baja la velocidad.
Así es que yo iba así y él. Y cuando llegó a donde mí, su cuerpo golpeó mi cuerpo. Y me arropó en un abrazo. Nunca, nunca, nunca yo había recibido un abrazo de oso de mi papá. Y me abrazó, y yo me quedé así. Porque yo no tenía el valor de abrazarlo, porque yo decía, pero es que toda mi vida me dijeron, no abraces a un macho. Pero él seguía abrazándome, hijo, qué bueno que te veo, hijo, qué bueno que te veo. Y pues él trataba de levantarme la quijada para mirar mi rostro, pero yo no quería que me mirara, porque yo estaba llorando y nunca. Mi papá me había visto desde niño, yo no me había visto llorar. Y cuando me levantó el rostro, que vio con una lágrima me bajaba, y comenzó a besarme las lágrimas según bajaban. Me besaba. Y yo decía, Dios mío, pero ¿qué es esto? Qué cosa tan maravillosa, qué cosa tan gloriosa. Y yo sentía ríos de agua viva, y yo sentía una felicidad, sentía un gozo tan grande. Y yo decía, wow, Señor, qué maravilloso. Y recuerdo que mirándome a los ojos, penetrándome en los ojos, me decía, hijo, te amo tanto. Y no te imaginas cuánto me honra que hayas venido a verme. Y yo decía, papi, yo le decía, yo estaré soñando. Y dice, no, tú no estás soñando. Esto está pasando de verdad gracias a tu carta. Si tú no hubieses asumido la iniciativa de escribir esa carta, nosotros no estaríamos aquí. Y dentro de mi corazón el Señor me decía, ve, qué bueno es obedecer. Que mucho te costó obedecerme. Que mucho te dolió obedecerme. Que cuánto te resististe a no hacerlo porque no era justo hacerlo. Pero sabe, el Señor me enseñó que cuando nosotros le servimos a Él, nosotros no podemos ir en pos de nuestra propia felicidad ni bienestar. Nosotros tenemos que amar al Señor y que Él se encarga de hacernos felices. Nosotros no podemos buscar nuestra propia felicidad, porque siempre que busquemos nuestra propia felicidad nos vamos a equivocar. ¿Y sabes algo? Nuestros hijos, escuchen bien, nuestros hijos y nuestros nietos necesitan que las generaciones previas a ellos se reconcilien. Porque si no hay una reconciliación de las generaciones previas a la llegada de nuestros hijos y de nuestros nietos, siempre va a haber una laguna, siempre va a haber un vacío, va a haber siempre un vacío. Entonces ese vacío el Señor lo quiere llenar. Porque Dios es un Dios de individuos, pero también es Dios de familias, y Él es Dios de generaciones. Y Él ha dicho que Él bendeciría tu casa hasta la 4ª generación. Quiere decir que lo que Él hace contigo, Él quiere hacerlo dentro del contexto histórico de 4 generaciones mínimo. Pueden ser más, pero mínimo Él quiere influenciar 4 generaciones. Y entonces mientras yo me proyectaba a la 4ª generación, Dios me estaba diciendo, pero es que no puedes abandonar a la generación anterior. Repito, mientras yo me proyectaba a la 4ª generación y oraba por mis bisnietos, porque yo quiero dejar un legado de bendición para mis bisnietos. Y yo quiero asegurarme que después que yo muera, mis nietos y mis bisnietos, ellos sean una generación de ministros, de gente de Dios que amen al Señor apasionadamente, no importa la condición en que esté el mundo. Pero el Espíritu Santo me decía, no puedes abandonar la generación anterior. Entonces, pero Señor, son mis padres. Ellos son los adultos, ellos son los de experiencia. Y Él me dijo, pero yo escojo gente. En sus generaciones, yo escojo gente para salvar y para sanar. Generaciones previas. Y dejar un legado para el futuro. Y yo te escogí a ti. Y yo sé que si tú estás ahí sentado escuchando estas palabras, es porque también a ti se te escogió en la eternidad. Para que representes y te conviertas en esa persona.
que no solo va a dejar bendición y legado a 4 generaciones, que van a seguir hablando después de tu muerte, van a seguir hablando de ti. Que van a decir, hay una señora en nuestra familia que murió hace muchísimos años. Hay un señor en nuestra familia que murió hace muchísimos años, pero hablan de él. Que lo que nosotros somos hoy como familia y toda esta herencia de bendición y de plenitud que nosotros estamos viviendo, toda esta fe y toda esta prosperidad que nosotros estamos viviendo, se la debemos a esa que fue la primera en la familia. O que después de una decadencia de la fe en la familia, Dios escogió a esta para convertirla en un caudillo, para volver a levantar la familia y seguir extendiendo la bendición a más generaciones. Hermano, yo estaba tan feliz, yo estaba tan gozoso, pero el gozo se me acabó cuando mi papá me dijo, hijo, vente, vamos para la casa, quiero que vayas a mi casa. Y yo decía dentro de mí, pero ¿por qué mejor no hacemos una enramada y nos quedamos aquí? Nos quedamos aquí en esta experiencia de la transfiguración. Mire, hermano, a mí se me fue todo el gozo y los ríos de agua viva, todo se fue. Pero mi papá me tenía agarrado por el cuello así, porque él desde que me abrazó no me soltó. Y él me tenía así agarrado, era así tan grande como yo, y me agarró así por el cuello y me dijo, vente, vamos. Y yo, sí, vamos, está bien, pero yo arrastrando los pies. Cuando llegamos a la puerta de la casa, aquel corazón se me quería salir. Y de momento se abre la puerta y sale la serpiente. Con una sonrisa, pero miren hermano, era una sonrisa diabólica. La lengua la tenía dividida en dos así, me hacía así. Le salía humo así por la nariz. Parecía un dragón. Y yo la vi y yo la aborrecí. Y yo aquí, pegadito de mi papá, pero yo la vi y la aborrecí. Y yo dije dentro de mí, Señor, ayúdame. Y ella para colmo, tan descarada, me dice, bienvenido a nuestro hogar, Frankie. Usted se enteró ahora que mi apodo es Frankie. Pero ¿sabe quiénes me llaman Frankie? Mi esposa, mi mamá, los íntimos, mis hermanos. Solo ellos tienen el derecho a llamarme Frankie. Y ella con esa desfachatez, Frankie, bienvenido a nuestro hogar. Y yo se me agolpaba en la mente, tú que tanto luchaste, ¿sabes qué ella hacía? Ella se hizo amiga de mi abuela, la mamá de mi papá. Y entre mi abuela y ella hacían trabajos de espiritismo y dejaban en la puerta, dejaban gallinas y coco y dejaban cosas de espiritismo, trabajo de santería para que el matrimonio de mis padres se rompiera. Con la cooperación de mi abuela. Así que imagínese usted todo lo que yo tenía dentro de mi corazón contra esa serpiente. Pero dice la Escritura, porque eso fue lo que él me recordó en ese momento. Los cristianos son los únicos que son capaces de saludar a un enemigo. Los únicos que son capaces de saludar a un enemigo, dice la Escritura, son los cristianos. Así que mira, a ver lo que vas a hacer. Y extendí el brazo tan largo como lo tengo. Porque honestamente, yo quería obedecer al Señor, pero tenía el freno, la emergencia y el parking puesto. Pero cuando le toqué los dedos, es como si algo me hubiese empujado. Y me acerco y la abrazo. Yo no podía creer que yo la había abrazado. Y cuando yo la abrazo y le dije al oído, Dios te bendiga. Cuando pude bendecir a esa mujer,
Se rompió lo que estaba ahí. Esa resistencia, ese dolor se rompió, todo se fue. El gozo del Señor volvió. Y sentí esa alegría tan grande porque pude vencer ese enemigo, pude vencer ese gigante, pude vencer la resistencia natural de odiar a una mujer que merecía todo mi repudio. Y la abracé y me sentí bien. Y la bendije y me sentí bien. Pero no duró mucho. Porque mientras la abrazaba, miré a través de la sala y una puerta de cristal que daba hacia el patio y vi una piscina en el patio. Y me dio un dolor. Pero el dolor fue tan grande que yo creía que me iba a dar un infarto. Porque yo decía, toda mi vida yo anhelé tener una piscina. Y toda mi vida yo le pedí una piscina a mi papá y ni siquiera una de plástico me compró. Y ahora la familia del adulterio, la familia de pecado, la familia de bastardos, tienen lujos. Claro, cuando él tenía 2 familias a la vez no tenía presupuesto. Ahora que solo tiene una y abandonó la genuina, pues ahora todo su dinero está para ellos y tienen lujos que nosotros nunca tuvimos. Pero el dolor me dio a tal grado que yo solté a la señora y entré a la sala para mirar por una ventana y mirar al cielo porque yo necesitaba despejarme mirando al cielo. Y mientras yo oraba diciéndole al Señor, no aguanto este dolor, no lo aguanto, dame la fuerza porque yo creo que me voy a desmayar, voy a desfallecer. Señor, dime qué hago, no soporto, quiero salir corriendo, ya no aguanto más. Y de momento escucho la voz de mi papá diciendo, hijo, por favor, bendice nuestro hogar. Mire, tú sabes cuánto me dolió esas palabras porque cuando mi papá vivía en casa y estábamos en la mesa comiendo, yo no me atrevía a orar abiertamente para comer, pero yo cerraba los ojos. Nada más. Nadie oraba y yo tampoco, pero yo cerraba los ojos y dentro de mí hacía una oración. Cuando mi papá veía que yo cerraba los ojos frente al plato, él metía un puño en la mesa que volaban los platos y la comida volaba. Y me insultaba y me hablaba malo, diciéndome, deja de orar porque me enferma verte orar. Y ahora, él quiere que yo le bendiga su hogar. Mire, hermano, yo le dije al Señor, yo no puedo. Y él me dijo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Bendice esta casa. Está bien, Señor. Señor, yo bendigo esta casa. Y yo bendigo todo esto, todo lo que tienen, Señor. Y yo te pido que llenes de tu presencia este lugar y que llenes de paz esta casa. Señor, bendice cada habitación. Y de momento miré por otra ventana y vi la lancha en el patio. Y yo dije, majayo, con lo que a mí me gusta el mar. Y una lancha no puede ser, Señor, bendice la trapo de lancha esa. Y seguí por toda la casa, bendiciendo la casa, como un loco, yo sí. Y todo lo que veía lo bendecía. Hasta que salieron los 2 hijos de adulterio de esa mujer. Y cuando ellos salieron de la habitación, yo recuerdo que empecé a dar pasos hacia atrás. Y en mi mente yo lo que decía es, ellos no son mis hermanos. Ellos no son mis hermanos. Esos son hijos de pecado. Mis hermanos son los que viven en Puerto Rico. Y el Espíritu Santo me dice, detente, páralo ahí. Porque los menos que culpa tienen de todo esto son ellos. Ellos sí son tus hermanos. Y quiero que los bendiga. Señor, no me hagas esto. Bendícelo. Y yo en obediencia voy acercándome y me arrodillo frente a ellos. Y los abrazo a los 2 y comienzo a bendecirlos. Y a bendecirlos, y a bendecirlos, a bendecirlos. Y yo decía, Señor, ya no puedo más.
Ya lo que me falta después de esto es la muerte. Y de momento mi papá dice, hijo, siéntate a la mesa, que mi mujer ha preparado un banquete para ti. Y yo dije, oh my goodness. Para empezar, mi mamá no sabe que yo estoy aquí. Y si ella se entera que este paladar ha probado bocado hecho por las manos de esta señora, yo regreso a Puerto Rico y soy hombre muerto. Yo soy hombre muerto porque esto para ella va a ser, el dolor va a ser insoportable. Que cuando se entere que vine, y para colmo, cuando se entere que le comí la comida a la señora. No. Señor, tú dime cómo salgo de esto porque no puedo comer. Y el Espíritu Santo me dijo, pues sí, mata y come. Digo, bendice y come. No llames inmundo lo que yo he santificado. Esta comida es la comida de la reconciliación. Y con esta comida ustedes van a sellar la obra que yo he hecho en tu familia. Con esta comida termina de salir Satanás de todo esto. Porque esta es la comida de la comunión. Me senté, mi padre me dice, ora por la comida. Señor, bendice estos alimentos, etcétera, etcétera. Y todo, mis hermanos, mi madrastra, mi papá, el médico, hermano que me acompañó, nos sentamos y comimos. Y pasamos un día espectacular. Regresé a Puerto Rico y yo me sentía totalmente nuevo. Yo me sentía como si yo hubiese nacido de nuevo. Recuerdo que yo no era muy cariñoso con mi esposa. ¿Por qué? Porque yo aprendí que los hombres en público y delante de los hijos menos podemos ser cariñosos. Somos cariñosos cuando cerramos la puerta a las 10 de la noche. Y eso era cuando único ella veía cariño de mi parte. Cuando único me veía los ojos cristalinos, cuando único me veía sonreírle. Y muchas veces ella me decía, esto que yo veo aquí, me encantaría verlo fuera de esta habitación. Y yo decía, estás soñando con pajaritos preñados, porque eso no es posible. Además, cuando uno se levanta en la mañana, uno tiene tantas cosas en la cabeza que lo menos que puede estar pensando es ponerse con ñe y cuchicuchi y mucha bobería, con ponerse uno así tan plegoste. Esos plegostes por la noche. Pero aprendí que no es así. El asunto es que yo llegué a mi casa, abracé a mi esposa, la amé. Ahora yo podía decirle a mi esposa, mirándola a los ojos, te amo. Y puedo decirle a mi esposa lo importante que ella es para mí, lo valiosa que ella es para mí. Ahora podía hablarle y abrirle el corazón a mi esposa y decirle, ¿sabes algo? ¿Sabes? Ahora entiendo que tú tenías razón. Ahora entiendo que hay tantas cosas que tú querías comunicarme que yo no las lograba entender. Porque había un tapón aquí dentro que bloqueaba mi mente y por eso tu voz la rechazaba. Por eso yo no podía entrar en ese estado de total paz. Es más, hay cosas que entiendo ahora que fueron tan estúpidas que yo nunca debía haberme molestado, que aunque todavía me molestan, pero ahora se me hace tan fácil tolerarlo y dejarlo pasar porque el perfecto amor, porque el amor, el verdadero amor cubre multitud de faltas. Y ahora aprendí que el verdadero amor cubre multitud de faltas. Y si yo quiero tener verdadero amor, no me importa cuántas faltas hayan y cuántas cosas no me gusten, las voy a cubrir porque he entendido que para Dios es más importante la relación que el tener la razón. ¿Y sabes algo? Toda la dinámica de mi casa cambió. Detrás de mí salió una carta de la casa de mi papá. Y esa carta la escribió la señora.
y fue dirigida a mi mamá. Y la señora le escribe a mi mamá diciéndole, baby, yo soy la mujer adúltera. Yo soy la mujer adúltera que destruyó tu corazón. Yo soy la mujer adúltera que te robé a tu marido. Yo soy la mujer adúltera que destruí a tus hijos. Yo soy la mujer adúltera que no merece perdón de Dios. Y yo te estoy escribiendo para que me perdones. Yo necesito, baby, que me perdones porque yo lo hice mal. Baby, yo nunca me he atrevido a visitar una iglesia. Tengo hambre de Dios, tengo sed de Dios, pero yo no soy capaz de ir a una iglesia porque yo sé que yo merezco el infierno. De la única forma que yo pudiese visitar una iglesia es que tú me contestes esta carta y me digas que me perdones, que me perdonas. Porque si tú, una humana, eres capaz de perdonarme, eso me hará creer que Dios también me puede perdonar. Porque si un ser humano perdona lo imperdonable, Dios también podría perdonar lo imperdonable. Y mi mamá le devuelve la carta diciéndole, hace muchos años oro por ti. Y hace muchos años le he pedido al Señor que ponga hambre y sed de Dios en tu vida. Hace muchos años he anhelado que tú y mi marido vayan a la iglesia y reciban el perdón. Yo no necesitaba que me pidieras perdón, pero si tú necesitas escucharlo, sí te perdono. Te libro de toda responsabilidad. Eres libre para ir a la iglesia. Qué bueno que vas a ir a la iglesia. Desde entonces la señora va a la iglesia. ¿Sabes? Inclusive, hasta he tenido la dicha de que ocurrió hace un mes atrás, hace como 3 semanas atrás, que uno de mis hermanos de esa familia me llamó para pedirme ayuda, para que orara por él, para que lo aconsejara. Señores, nosotros estamos viviendo una experiencia de familia que yo nunca me imaginé que se podía vivir. Ahora yo voy a la casa de mi papá y me paso encima de él y lo abrazo, lo beso y nos pasamos dándonos un afecto que nunca en la vida existió entre nosotros. De hecho, mis hermanos de esa familia nos ven a él y a mí en ese estado de intimidad y de tanto afecto y ellos se sienten hasta incómodos porque nunca vivieron eso. Pero sienten admiración por lo que está ocurriendo entre nosotros. ¿Qué te quiero decir con esto? Que esto transformó mi carácter. ¿Qué te puedo decir con esto? Que el haber enfrentado la fuente de mi dolor, haber sacado todo ese dolor de allá adentro. Pero ¿cómo tú puedes enfrentarte al dolor? Yendo al altar y decir, Señor, aquí te entrego el dolor, hazme libre y que el Señor te haga libre. No, sí, aquí en el altar Dios te va a dar la fuerza, pero ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Salir de aquí y acercarnos a la fuente de nuestro dolor. Y soltar el dolor, haciendo por esa persona lo que esa persona nunca hizo por ti. Probablemente no puedas enfrentarte personalmente porque quizás fue un ex marido que ahora tiene una bruja por esposa y tú no te le puedes acercar porque entonces podría ser un problema. ¿Me entiendes? Podría ser un problema y entonces no sería prudente. Pero ¿sabes qué? Sí, hay cosas que hasta junto a tu actual esposo, tú le puedes decir a esa persona, yo te libro de todo lo ocurrido y yo te libro de toda responsabilidad. Y quiero decirte que mi corazón te bendice. Y quiero decirte que echo al fondo del abismo cualquier cosa que haya provocado en mí todo el dolor y todas las heridas que hubo dentro de mí. Y te liberaste de eso. No tienes idea lo que eso va a ayudarte a la hora de tú tratar con tus hijos y a la hora de tú crear un ambiente propicio para que el evangelio alcance el corazón de tus hijos. Yo quiero que leas conmigo esta porción de las Escrituras que aparece en Génesis 17. Aunque este periodo tan
también terminó. Pero quiero leerlo junto contigo para entonces prepararnos para la próxima sesión de la tarde. Génesis 17. Dice, era Abraham de edad de 99 años y cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se le llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y él de tu, ¿qué? Descendiente, después de ti. Y te daré a ti y a quién más. Y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de quién, de ellos. En otras porciones de las Escrituras, la palabra dice que en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Repito, que en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué es lo que esto implica? Y con esto quiero cerrar. Esto lo que implica lo siguiente, es que Dios está prometiendo, escucha bien porque esto es una promesa. Dios está diciendo, con la misma bendición con que yo bendije a Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra que adopten el estilo de vida de Abraham. Todas las familias de la tierra, por perpetuamente hasta el día que Cristo venga, serán bendecidas con la misma bendición de Abraham, con la condición de que nosotros adoptemos el estilo de vida de Abraham. ¿Y cuál fue el estilo de vida de Abraham? Abraham fue un hombre que amó a los niños, porque toda su vida anheló tener un hijo y no le llegó. Y cuando tenía 75 años, que ya había renunciado a la idea de tener hijos, porque ya ni fuerza tenía para tenerlo. Entonces Dios le dijo a los 75 años, vas a tener un hijo. Y pasó un año, y pasaron 5, y pasaron 10, y pasaron 20. Y a los 25 años, después de eso, todavía el hijo no había llegado. Tenía ahora 100 años y el hijo no llegaba. Y entonces Dios, 25 años más tarde, le dijo otra vez, te voy a dar un hijo. Y él dijo, ajá. ¿Y sabes qué pasó? Lo tuvo. ¿Por qué tú crees que Dios le impidió tener hijos durante todo ese tiempo? Porque él amaba a los niños. Pero anhelándolo, se apasionó a tal grado que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, con tal de que Dios le concediera un hijo. Y ese cualquier cosa, Abraham lo probó. Porque cuando Dios le dio al hijo, le dijo ahora que te lo di, sacrifícamelo. Y cuando él estuvo dispuesto a sacrificarlo, ¿por qué? Porque él entendió que para una familia dejar una herencia perpetua, ya no de 4 generaciones, sino una herencia perpetua de bendición y prosperidad, él tenía que obedecer al Señor. Él tenía que caminar con Dios. Y cuando Dios le habló a Abraham, le dijo, Abraham, escucha bien, te voy a hacer padre de muchedumbre, pero tienes que ser perfecto.
Y tú dirás, a rayo. Pero si tengo que ser perfecto, pues entonces, pues yo no soy ese candidato. Yo no entro dentro de la promesa abrahámica. Permíteme decirte que lo que tú llamas perfección no es lo que Dios llama perfección. Tú sabes que tú sabes lo que Dios llama y define perfección. Dios llama perfección una persona que ama a Dios lo suficiente como para arrepentirse cada vez que Dios le llama la atención y obedecerle. Dios llama a perfección una persona que está dispuesto a arrepentirse de todo lo que Dios le señale y está dispuesto a obedecerle. Nosotros llamamos perfección otra cosa, pero para Él es una persona que está en un proceso, que me ama lo suficiente como para no luchar conmigo, sino acepta lo que yo le diga. Y esa gente que aman a Dios lo suficiente como para hacer lo que Él dice, aunque le cueste lo máximo, esa persona Dios la prospera, Dios la bendice y le asegura que por todas sus generaciones usted tendrá por hijos, líderes, presidentes de naciones, reyes de naciones, empresarios, ministros. En tus generaciones tendrá gente que marcarán la historia de su generación. Pero para tú tener hijos así, tú necesitas adoptar esta manera de pensar. Ya no se trata de lo que yo crea. Ya no se trata ni siquiera de mis conceptos de justicia. Que tengo que ir a llevarle un plato de comida a esta persona que me ha hecho la vida miserable. Y que tengo que ir al hospital a cambiarle el pañal a esta persona que destruyó mi vida. Pues si tengo que hacerlo, lo voy a hacer. Porque haciendo eso, no solamente tú te aseguras que la bendición de Dios va a estar sobre ti, sino que tú estás abriendo una puerta para todas tus generaciones. Porque lo que Dios le prometió a Abraham fue bien grande. ¿Sabe otras cosas que Dios le dijo a Abraham que no las leímos ahí? Dios le dijo a Abraham, todo el que te bendiga será bendito. Y el que se atreva a maldecirte a ti, yo lo maldeciré. Señores, cerramos con esto. Yo quisiera cerrar con una oración. Y yo no sé, ¿verdad?, cuántos de ustedes en lo que hemos transcurrido de mañana sienten la necesidad de volverle a entregar su corazón a Cristo. Yo desde aquel día que nació mi hija, me volví a convertir a Cristo y a cada rato me convierto otra vez. Creo que la última vez que me convertí fue ayer. ¿Por qué? Porque cada vez que Dios me confronta con algo, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Y no solamente lo hago por mí, lo hago porque quiero ver a todas mis generaciones amar al Señor apasionadamente. No se trata de que yo sea el mejor papá del mundo, ni el mejor esposo del mundo. Se trata de amar a Dios y de esforzarme por amar a mi familia. Dios se encarga del resto. Y si hay alguien que después de haber escuchado esto siente en su corazón que tiene razones por qué volverse a convertir a Jesús, yo quiero orar por ti. Y quisiera saber por quién vine. Y si tú eres esa persona para quien vine,
Yo te voy a invitar a que te acerques aquí. Yo quiero orar por ti. No traigas a nadie contigo. Si vienes, ven solo. Si vienes, ven sola. ¿Por qué? Porque esto es un asunto de mí y Dios. Y hay gente que están luchando con su conciencia. Toda su vida han armado una buena imagen. Y ahora tienes una tremenda lucha porque después de armar tan buena imagen, ahora como yo me pongo de pie y vengo allá al frente, ¿cómo voy a hacer eso? Pero estas son la gente que arrebatan las bendiciones del cielo. Porque no están en la de armar imagen. Están en la de obedecer al Señor, al precio que sea. Espíritu Santo, yo vengo, Señor, a invocar tu nombre en este momento porque lo que yo tenía que hacer lo hice. Pero ahora, Señor, tú tienes que hacer el resto porque lo que ha de ocurrir aquí es puramente sobrenatural. Padre, aquí estamos con nuestros pecados y aquí estamos con nuestras debilidades. Venimos a este altar con nuestra naturaleza humana abierta. No venimos ocultando nada, porque yo delante de ti no puedo aparentar. Tú me conoces tal como soy. Y tú sabes, Señor, lo íntimo de mí. Por eso yo te ruego, Padre, por favor, recíbeme en esta hora. Porque yo reconozco que te necesito. Yo reconozco, Señor, que yo te he seguido, pero ahora reconozco que tengo que aprender a amarte más. Señor, yo te doy mi corazón y yo te entrego mi corazón. Te entrego mi corazón tal como está. De hecho, ni siquiera sé cómo está. Yo solo te pido, por favor, métete ahí. Métete, Señor, métete ahí y te pido que escalve lo que tengas que escalvar. Separa lo puro de lo vil. Separa lo santo de lo impuro. Quita lo que no está en orden, quítalo. Y te pido, por favor, que hagas lo que tengas que hacer. Pero te ruego que me abras los oídos. Ábreme los oídos espirituales. Yo necesito escuchar tu voz. Porque lo que yo tengo que hacer de aquí en adelante, Señor, necesito entenderlo y necesito fuerzas para hacer lo que me pida. Yo quiero hacer lo que me pidan. Lo que quiero hacerlo, también dame el poder para hacerlo. En el nombre de Jesús declaro que mi humanidad no va a vencer. Declaro en el nombre de Jesús que los espíritus satánicos generacionales no van a quedarse con mis generaciones. Yo declaro en el nombre de Jesús que yo soy libre. Yo soy libre porque te creo y soy libre porque sé que viniste, Señor, a rescatarme. Y yo por eso, Padre mío, te vuelvo a entregar mi vida. Hago pacto contigo. Yo hago pacto contigo. Hago pacto contigo. Señor, no te niego que me da miedo. No te niego que no confío en mí. No te lo niego. No me siento seguro. Pero Señor, yo voy a agajarte. Y yo sé que tú vas a caminar conmigo. Y tú me vas a sacar adelante. Y en el nombre de Jesús, tú y yo venceremos. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo declaro a Satanás que tú no tienes parte ni suerte en la vida de mi casa ni en la vida de mi hogar. Tú no tienes parte ni suerte en mis generaciones, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y así lo declaro en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre
del Espíritu Santo. Amén. Amén. Quiero decirte un último consejo. Después de una oración de esta índole, lo mejor que nosotros podemos hacer es aprovechar y conversar con los miembros de nuestra familia que están aquí, si es que están aquí. Y si no, pues mejor espera a esta tarde llegar a tu casa. Y lo mejor que podría hacer es que tú reúnas a tu familia y hables con todos ellos. Y le pidas perdón. Le pidas perdón y echándote toda la culpa tú, echándote toda la responsabilidad tú. Y dile a tu familia, sabes, yo quiero aportar para la paz de esta casa. Dios me ha hablado y yo quiero ser diferente. Y yo reconozco que yo he echado leña al fuego en momentos dados, pero yo quiero cambiar. Y en el nombre de Jesús les pido que me perdonen. Y esa es una forma maravillosa de comenzar un cambio de cultura dentro de tu casa. Que el Señor los bendiga, que el Señor los fortalezca, que el Señor los llene de sabiduría para aplicar estos principios de Dios en la vida de tu matrimonio y de tu familia en Cristo Jesús. Amén.